Sí, no, no estoy. Ajá, gracias, gracias, gracias. Sí, yo no sé por qué le doy grabar y como que se me detiene ya sola. Vaya, pero sí, ahorita estoy grabando otra vez, gracias. Ajá, lo que les decía. Necesito, pues, ¿verdad? Mi propuesta es esta, que ustedes, que ustedes preguntemos, aclaremos dudas, hagamos puesta en común de los 3 temas que vamos a evaluar el día de mañana. Y la última parte la dejemos exclusivamente para el refugio de Mariana. Ya a estas alturas, yo creo que ya la mayoría ya lo terminó de leer, ¿verdad? Que es bastante, ajá, es bastante corta. No sé, a ver, alguien la ha leído directamente de la plataforma en Santillana en pleno y ya hizo las actividades que nos pueda compartir. Bueno, eso en su momento, ¿verdad? Pero sí para que usted lo tenga en cuenta y ahí lo vamos a ir compartiendo. Adrián nos quería decir algo. Que veo que tiene el micrófono abierto. Ya me lo cerró, pues no nos quería decir nada. Bye. Entonces, vamos a ir abordando ciertos temas. Yo lo que voy a hacer ahorita va a ser compartir lo que teníamos ya de lo que era el esquema, ¿verdad? De los elementos de la narración literaria para que los repasemos. Y aquí pues nosotros vamos a ir ya comentando los diferentes contenidos de lo que hemos visto en este primer periodo. Cuando hablamos de la narración literaria es importante recordar en este momento que son todos los textos producidos, todos los textos literarios. Aquí podemos estar hablando de cuentos, podemos estar hablando de novelas. ¿Qué otra clase de muestras entrarían como narrativos? Una narración literaria, que es todo lo que nosotros creamos como seres humanos. Cuento, una novela. Correcto, cuento, novela. Aquí irían Señorita, las leyendas. ¿Sí? ¿y serían también como películas? Sí, claro, porque en la película hay un guión. Entonces, como hay un guión, ahí podríamos estar hablando exacto ya de un guión para ser representado en una película, un guión inclusive para ser representado en una obra teatral. Por ejemplo, cuando ustedes están estudiando en teatro los diferentes dramaturgos, ¿verdad? Esos son textos literarios y por lo tanto entran dentro de lo que es la narración literaria. Vaya, claro, una diferencia entre un texto literario que ahí, en este caso de teatro, pues no hay un narrador, ¿verdad? Porque si hay un narrador ya entra pues ya dentro de otra clasificación que pudiese ser la misma persona que es un monólogo, ¿verdad? Pero eso más adelante usted lo va a ir viendo, así que no se preocupe. Entonces, cuando hablamos de los elementos de la narración literaria, hablamos de estos 6 elementos, que es la trama. A ver, ¿quién se recuerda qué es la trama? ¿Cómo puedo identificar? La trama es como de lo que trataba la historia. Ajá, correcto, muy bien, eso es, esa es la trama. Ahora bien, ¿esa trama tiene alguna organización? Sí, Sí, se tiene inicio. compone por 3 elementos, que es Correcto. el nudo, el desenlace, Y el inicio. y el inicio. Correcto, es el inicio, el nudo y el desenlace. Vale, muy bien. Cuando hablamos entonces nosotros del, vamos a ver, del inicio, si yo quisiera hablar del inicio en, vamos a ver, vamos a hacer así. Vale, ahorita dejé de compartir. Vale. Si yo quiero identificar la trama en lo que es Buenos días, señor. Muy buenos días, bienvenido. En lo que es la historia, el refugio de Buenos Mariana, días, señor. ¿quién me puede explicar cómo desarrollaríamos la trama en el refugio de Mariana? Pues que trata sobre una chica que va a un colegio. Vale, perdón, Jimena, pero en este caso, cuando decimos la trama, usted me tiene que ir dando las partes. ¿Cuál sería la primera parte? El La inicio presentación cuando de se presenta a ella. Puede ver. Cuando Perdón, presenta a sus usted lo va a hacer, amigas, su Jimena. mamá y eso. Vale, Jimena. Lo que viene después es que vienen los problemas o algo así.
Pero yo necesito que en esta historia usted me diga, vaya señor, la trama es esto, por esto, por esto, por esto. Va, ¿quién se anima? El inicio podría ser que cuando ella encuentra a la gata. Pero cuando hablamos del inicio, sí. Pero ahí, cuando hablamos del inicio, el planteamiento de la historia, ¿qué información nos presenta la historia en sí? Recordémonos de eso. El cómo ella vivía. O dónde vivía. Sobre sus familiares, sus amigas, en especial a Alejandra, que ella es la que le cuenta sus problemas. Ujú. Era una niña que se escapaba de la escuela. Va, muy bien. Entonces, Jimena, estamos hablando que en el inicio estamos conociendo a la familia de La familia y los amigos Mariana, de ¿verdad? Mariana. Ese es el planteamiento. Va, muy bien. Entonces, Jimena, ¿cuál sería el desarrollo? Perdón, el nudo. Pues podría ser que cuando extorsionan a la familia de Mariana, ella tiene que ir al internado por seguridad. Muy bien, esa es una parte, muy bien. Y ¿Qué pues más? ahí tiene que adaptarse. Correcto. ¿Y el desenlace para usted cuál sería? Cuando atrapan a la banda de ladrones. Cuando todo termina, cuando Cuando los atrapan problemas a son regresa a resueltos. casa con su violadores padre. y cuando se vuelva a reunir con su familia para poder volver a su casa. ¿Sí? Vale, y ahí está la trama. Es el inicio, el nudo y el desenlace. Y así como les dijera, así es como se trabaja, ¿verdad? Esto no es nada complicado. Vale, espérenme, Jimena, ¿qué número es? 18 de séptimo D. Séptimo D. D, ¿verdad? Va, número 18. Va, aquí le voy a tomar yo en cuenta su participación. Oiga. Vaya, de los otros compañeritos que estábamos, porque como varios estábamos hablando, ¿verdad? Ahí me perdí. Vaya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo vaya preguntando, sí les voy a dar la oportunidad que todos participemos, pero si me interesa que nos quedemos uno, ¿verdad? Que vayamos en orden. Si alguien no puede, entre los demás le ayudamos y ahí vamos a ir bien. ¿De acuerdo? Vale, entonces ahí queda claro, la trama es inicio, nudo y desenlace. Y ahí no nos perdemos. Vamos bien. Vamos a regresarnos entonces y vamos a hablar ahora de los personajes. Vamos a ver, Alonso, ¿qué podemos decir de los personajes? ¿Cómo clasificamos los personajes en este caso, en el refugio de Mariana? Se clasifican en los tres. Perdón, Los ahorita protagónicos, los antagónicos y los complementarios. Va, entonces, si hablamos de personajes principales en el refugio de Mariana, ¿quiénes son o quién es? Mariana. Los protagónicos es Mariana. Vale, ahorita yo Señor. La mamá de Perdón, Mariana. si no voy a poder hacerlo bien. Necesito Señora, que pregunta. la personita que yo diga que pueda hablar en este momento, solo con ella voy a hablar para darle chance a todos. ¿Sí, Isabela? Mariana. Ajá, vale, correcto, Mariana. Vale. Ahora, Alonso, caractericemos a Mariana. ¿Cómo es Mariana como personaje? Es intrépida, valiente. Tiene la capacidad de escuchar a las personas y dar buenos consejos. No sé cómo más poderla clasificar. Vale, yo le voy a ayudar. A ver, recordemos, Mariana se enfrenta a una situación, ¿verdad? Bastante importante fuerte. y complicada. Espere, tranquilo. Ahora, ¿usted ve que hay una evolución en Mariana como personaje? ¿Cómo afronta esa situación y qué es lo que va observando en su alrededor a través de las diferentes personas? En una parte de la obra dice que como ella ya iba creciendo, iba madurando, entendía las situaciones. Pero por ejemplo, eso, mencióneme una situación que ella entiende. cuando la mandan al internado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo entendía ella esa situación? Se puso a llorar y pataleó y dijo, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. No, mi porque Diego ella me sabía quiere. la situación en la que estaba pasando su papá y que Ajá. para mantenerlas a salvo él tenía que irse. Y ella, para estar más segura y estar que no le pasara nada, pues la mandaron al internado, pero ella sabía por qué
algún día sabía que iba a salir de ahí. Y mantuvo ¿cómo se le puede decir? Ajá. Firmeza Ajá. ante la situación. Correcto. Va, muy bien. Entonces, ahí estamos hablando de un personaje redondo, que más adelante lo vamos a ver, porque hay un cambio de, sí, la misma madurez que usted mencionaba, ¿verdad? Hay un cambio de mentalidad en ella. Va, muy bien. Regáleme su número, Alonso, perdón. Séptimo A, número 20. 20, ¿verdad? Va, gracias. Dudaba, pero mejor. Más vale que esté lista. Va, muy bien. Quiero ver Isabela. Vale. Sigamos entonces con los personajes, Isabela. Ya ahorita Alonso nos clasificó los personajes principales. Veamos ahí los secundarios, si hay complementarios o terciarios, cuáles podrían ser y por qué. Isabela. Vaya, o alguien nos quiere ayudar a responder esa parte, por favor. Yo, señor. Vaya, Rigo. Señor, soy Dana. Ah, que también Rigo me tenía levantada la mano. Vaya, perdón, vaya, Dana. Ajá. Un complementario vendría siendo las monjitas. Muy bien. ¿Quién más? El abuelito que sale que ella ayuda. Las amigas de Mariana. Las amigas de Mariana. Y las amigas de Mariana. Podría ser también el señor de la tienda. Señor también el padre, porque solo aparecieron pocas veces. Y solo fue para complementar la historia con la madre, porque casi no tuvieron mucha participación. Sí, pero ellos, sí tienes razón, pero bueno, a ver, si estamos hablando que en el planteamiento estamos conociendo a la familia, es porque la familia es la que va a intervenir de una forma directa o indirecta a que Mariana realice toda la historia en sí. Recordemos que a raíz de la situación, a ver, Marcela, ¿a qué se dedicaba el papá de Mariana? ¿De qué trabajaba? A trabajar en el negocio. Ajá, ¿de qué? ¿Vendía choris o qué hacía? De empresario creo que decía. Claro, es un empresario, pero no se acuerda de qué. Señor, una imprenta. En una panadería, creo. Era una imprenta. Miren que los felicito porque todos quieren participar. Bueno, los que lo han leído, ¿verdad? ¿Quién dijo imprenta? Yo. Dana. Va, muy bien, gracias, Dana. Va, muy bien. Entonces, ellos tenían una imprenta, ¿verdad? Digamos, se entiende que él es el propietario, ¿verdad? Y han comenzado a sufrir. ¿Qué les pasó ahí? Marcela, cuéntenos de esa parte. Que fueron acosados por unos extorsionistas porque dijeron que querían todo el dinero, pero el padre se opuso y después amenazaron ellos en matar a su hija y a su esposa. Y a su esposa, va, muy bien. Ahora, Dana, ¿en qué parte de la historia se comienza a ver esa situación? No lo vemos directamente. En el nudo. Antes. Cuando en el inicio. Ajá, ¿se recuerda usted en qué parte podemos ir atando cabos de que ya comenzaba a suceder esto? Esta extorsión. Cuando al padre se le veía nervioso. Excelente, muy bien. ¿Número, Dana? 9 de séptimo D. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Marcela, ¿número? 10. 10, ¿verdad? Sí, 10, señor séptimo. Gracias. ¿Quién más estaba participando ahorita? No se me queda nadie. Cuando les pregunta el número es porque lo estoy anotando, oiga. Vaya, sigamos entonces. Vamos a ver, Rigo. Vaya, si ya dijimos más o menos los personajes complementarios y cuáles podrían ser los personajes secundarios, mencionamos ahorita personajes secundarios. Lo estoy preguntando a Rigo porque yo observo que él tiene levantada la mano, pero si alguien sabe la respuesta, me indica, porfa. Podríamos decir cuáles son los personajes secundarios y por qué se vuelven secundarios. Secundario sería Alejandra también. Ajá, muy bien. ¿Por qué?
Porque es la amiga de Mariana y aparece después del inicio de la historia. Pero sí, pero hay un punto bastante importante, ya dentro de la historia en sí, porque es que se vuelve ella un personaje secundario, que tiene que ver con Mariana, definitivamente. Porque le cuenta su problema a Mariana para tratando de que ella la ayude. Ajá, correcto. Y entonces vemos en Mariana un cambio en cuanto a qué. ¿Qué comienza a valorar ella? ¿Qué comienza a ver Mariana en relación a su... Que los problemas de Alejandra son mayores que ella y ella empieza como a ver sus problemas más pequeños, es decir, que empieza como a ser positiva y a no ver las cosas tan malas. Correcto. Ser más empática. Sí, ya estamos viendo este nivel de madurez, ¿verdad? ¿Qué número es, Rigo? 26 de séptimo A. Séptimo A, vaya, muy bien. Victoria, ¿nos quería decir algo, Victoria? ¿Camila? No, ya no, señor, ya no. Vale, Camila. Otro personaje secundario sería María José. ¿Por qué? Porque a ella la conoció en el internado. ¿Y qué pasó con María José? Se volvió, digamos que su amiga también. Y le ayudó como a adaptarse. Muy bien. Y que, a ver, en este caso, es que los secundarios realmente se vuelven la familia. Este personaje sí tiene toda la razón porque sí le da empuje a Mariana, porque le está dando esa fuerza como personaje, ese cambio de visión, ¿verdad? Que ella tiene. Va, regáleme su número, por favor. Séptimo B, número 13. Vaya, Camila, ¿verdad? Sí. Espérame, que escribí todo chambón este número, no me voy a entender. Vale, muy bien. Vale. Vamos entonces a pasar con el siguiente elemento. Vale, entonces ahorita hemos repasado trama, hemos repasado personajes y vamos con el siguiente elemento, que es, vamos a ver, vamos a hablar ahora del tiempo. ¿Qué podemos decir del tiempo antes de poderlo aplicar? ¿Qué es el tiempo? Es como el momento que se realizaron los hechos. Muy bien, es el momento en que se está realizando la historia. Va, excelente. Si nosotros hablamos, a ver, ustedes tienen la obra ya a la mano, ¿verdad? Déjenme ver, quiero ver si me terminó de cargar porque no podía. Yo creo que no. Déjenme ver. Que la estaba cargando aquí y no sé qué pasó. No la puedo cargar. Ay, ni modo. Porque no me la carga. Vaya, vamos a ver. ¿Quién tiene por ahí a la mano el refugio de Mariana? Y que me lea justo donde comienza el capítulo 1. Vaya, gracias, Dana. Contar el número de pasos a veces ayuda a medir el tiempo. Ayuda, por ejemplo, a saber cuánto falta para que pase el bus del colegio en las mañanas. Incluso, al sentarse se puede disimular que se camina y de esta forma medir el tiempo, contando los segundos. Se camina o se finge caminar para que sea un poco menos aburrido. Para tener un ritmo al contar el tiempo, a Mariana le gusta ver el reloj, notar que son las 5 de la tarde y saber que después de dar 2.400 pasos, su mamá regresará a casa después del trabajo. También le gusta salir del condominio porque a veces se siente asfixiada dentro de ese lugar en el que todas las casas son iguales, casas cuadradas y blancas, con teja corinta y ventanas de rejas negras. Y por si fuera poco, todos los vecinos, sin ponerse de acuerdo, sembraron hortensias en los arriates. Lo único que cambia es el color. Unas son rosadas, algunas son moradas y otras celestes. Las hortensias de la casa de Mariana son moradas. A veces utiliza la excusa de ir a la tienda más cercana para atravesar la garita y de vez en cuando pide permiso
para evitar levantar sospechas de sus constantes fugas. Vale, muy bien. Perdón, es que estaba viendo a ver si cargaba la página. Vale. En este caso, entonces, vamos a hablar del tiempo. ¿Cómo se organiza esto del tiempo en relación a una historia? Vaya, creo que sí, ya está bien. Vaya. Estoy bien adelante. Vaya, capítulo 1. ¿Están viendo ahí la...? Sí, señor, pero no sé si soy yo, pero se ve como pixeleado. Sí, es posible. señor. Sí, porque Sí, parece que me estaba dando problemas para cargar. Va, yo solo voy a, como usted tiene ahí la obra, ahí usted lo puede ver. Solo voy a leer el primer párrafo, donde dice, contar el número de pasos a veces ayuda a medir el tiempo. Ayuda, por ejemplo, a saber cuánto falta para que pase el bus del colegio en las mañanas. Incluso al sentarse, se puede simular que se camina y de esta forma medir el tiempo, contando los segundos. Se camina o se finge caminar para que sea un poco menos aburrido, para tener un ritmo al contar el tiempo. A Mariana le gusta ver el reloj, notar que son las 5 de la tarde y saber que después de dar 2.400 pasos, su mamá regresará a casa después del trabajo. Bye. En este caso estamos hablando, este primer párrafo bien importante porque si yo mido el tiempo, o sea, realmente cuando inicia, cuando dice contar el número de pasos, ayuda a medir el tiempo, ayuda, por ejemplo, y al final cuando dice acá, a Mariana le gusta ver el reloj, notar que son las 5 de la tarde. Cuando dice acá, a Mariana le gusta, ¿qué me estaría indicando esta parte? Está en tiempo pasado. Ajá. Muy bien, que la historia ya se desarrolló, ¿verdad? Y que alguien la está contando. ¿Por qué? Porque está utilizando este verbo, ¿verdad? Porque dice y saber, bueno, ese es infinitivo, también le gusta salir porque a veces se siente, o sea, ¿quién se siente asfixiada? Mariana, ¿verdad? Entonces está hablando de una tercera persona. En este caso, pues estaríamos diciendo que estamos utilizando un tiempo en pasado. ¿Qué es lo que estaría recordando, verdad? ¿Quién? El narrador. Entonces, cuando nosotros utilizamos diferentes formas narrativas, diferentes estilos narrativos, hay diferentes técnicas, que es lo que vamos a recordar. Tenemos el flashback, el flash forward, el tiempo cíclico y el tiempo lineal. Dijimos que en ese caso Mariana utiliza una estructura lineal porque, que no grande esto. Señor, una pregunta. ¿Por qué sería pasado si dice a Mariana le gusta, no le gustaba? Vale, en este caso porque estamos hablando de un tipo de narrador omnisciente, o sea, ya conoce todo lo que sucedió de la historia. Pero la historia en sí se desarrolla en un tiempo presente, que es a lo que vamos aquí. Hay una estructura lineal. ¿Por qué razón? Porque hay un inicio, un nudo y un desenlace. El flashback, dentro de esos flashbacks, porque dentro de esa estructura lineal vamos a tener flashbacks que son como unos recuerdos rápidos de algo que ya sucedió. De repente vemos, por ejemplo, cuando Mariana llega a este comedor, ¿verdad? Donde está haciendo ella su servicio comunitario y se recuerda de que ella acompaña a su abuelita a la iglesia. En ese momento estaría utilizando un flashback, que es dentro de una estructura lineal, porque hay un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, lo que Dana nos está comentando es correcto. La historia realmente se está desarrollando en un presente. ¿Por qué se va a desarrollar en un presente en este caso? Por los verbos que nos está diciendo, ¿verdad? A pesar de que la historia ya se conoce, porque puede también estar utilizando el pasado. ¿Por qué razón?
Por ejemplo, cuando decía esta parte de que ella recordaba justo ese momento que acompañaba a su abuelita a la iglesia, eso, ella lo está recordando mientras está acá en el comedor para ancianitos. Entonces, eso es un flashback. Ahí vamos a ver ese juego de tiempo y esos verbos en pasado. ¿Más o menos? Creo que sí entendí, señor. Cree que sí. Bye. Si tienes también por creo ahí que el sí, libro señor. de Catina, donde tenemos los mejores relatos de Roald Dahl. No, yo no tenía solo el refugio de Mariana en la mano. No, Señor, sí tienen el temario, pero como yo les puedo poner fragmentos, eso no es problema. señor, la primera página. Sí, por Yo tengo Catina. Bye. Dice, fíjense acá, dice, fue el primero en verla. Aquí sí, ¿verdad? Porque de una sola vez nos está dando los verbos. Fue el primero en Sí. verla. Dice, Peter. Fue significa en verbo pasado. Correcto. Entonces, aquí la historia, si yo me regreso. Esto de tener... Significa que está, como se dice, narrando un recuerdo. Sí, en este caso el narrador, que nunca supimos quién era el narrador, ¿verdad? Viendo como un Bueno, flash forward. Nunca supimos cómo se llamaba, solo decía y yo, porque decía Peter, Finn y yo, nada más. Es que usted Entonces, el narrador es yo, le vamos a poner ese nombre, ¿va? Entonces, nunca hablan en tercera persona. Tercera persona, correcto. En este caso estamos hablando que el tiempo está utilizando flashback, podría estar utilizando flash forward. El flash forward era una anticipación, ¿verdad? Que también lo veíamos en una muestra de Mariana, ¿verdad? El refugio de Mariana. El cíclico, que hay un ciclo, un inicio, donde comienza y mismo termina, y la estructura lineal, que es el inicio, el nudo y el desenlace. En el caso de Catina, por ejemplo, ahí estábamos hablando qué tipo de narrador era en este caso. Cuando dice, por ejemplo, Peter fue el primero en verla. Estaba sentada en una piedra completamente inmóvil, con las manos posadas en el regazo. Miraba al frente con expresión vacía, sin ver nada, y a su alrededor, a un lado y otro de la callejuela, la gente iba y venía corriendo con cubetas de agua que arrojaba por las ventanas al interior de las casas incendiadas. Del lado opuesto de la calle, sobre el empedrado, había un niño muerto. Alguien había arrimado el cadáver contra la pared para que no obstruyera el paso. Un poco más abajo, un anciano se afanaba sobre una montaña de adoquines y escombros. Iba quitando las piedras de una en una y las dejaba caer a un costado. A veces se inclinaba y escudriñaba entre las ruinas, pronunciando reiteradamente un nombre. Perdón ahí por todos los sonidos, ¿verdad? Ahí vamos. Vale. En este caso, entonces, estamos hablando de los elementos de la narración, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos viendo el tiempo, estaríamos hablando de una estructura lineal, porque siempre lo daba, era un inicio, un nudo y un desenlace, y aquí estamos viendo que también está utilizando, bueno, ciertos flashbacks, ¿verdad? Porque el narrador está armando la historia realmente, la está contando. Y ahí podemos hablar en cuanto a eso. Vamos entonces a ver, bueno, si no hay dudas hasta el momento. Vamos a recordar, a ver algo. Si en este caso que estábamos hablando que hay un narrador que está contando la historia, que está dentro de la historia, que solo observa, ¿qué tipo de narrador dijimos que era aquí en Catina? Señor, yo tengo una pregunta. Dígame. De que los flashbacks, a veces, yo lo que entiendo cuando los leo, entonces son básicamente como un temor o un miedo que se tiene al protagonista, entonces para autosuperarse. El flashback realmente es un recuerdo. Y ahí el recuerdo puede ser, ajá, correcto, algo positivo o algo que a mí me da temor. Depende del cuento. Depende de la historia. Por ejemplo, si usted
A ver, ¿qué estaba haciendo el día de ayer a las 2 de la tarde, por ejemplo? Cristian. Estaba comiendo. Va, muy bien. Entonces, en este momento que usted hizo un recuerdo, justo lo que ya sucedió, ese es un flashback y es algo rápido. Ese es el flashback. Vaya, alguien me pudo haber dicho, yo a esa hora estaba viendo tele, estábamos viendo una película y que era chistosa, por decir algo. Entonces, ese es el flashback. O alguien podría decir, si yo le hubiera dicho, mire, ¿qué estaba haciendo el sábado a las 2 de la mañana, por ejemplo? Estaba jugando, ¿verdad? Y me asustaron o qué sé yo. Ahí depende, ¿verdad? Pero Señor, sí, tiene que ser un recuerdo. Entonces el flashback es un recuerdo rápido que pasa en la mente para recordar lo que hizo. Exacto. Y aquí lo vemos en relación a las narraciones, ¿verdad? A las historias. Pero sí tienen que ser rápidas, son recuerdos rápidos. Así como se ven en las películas que de repente está el personaje, ¿verdad? Y se queda como pensando y nos pasa en la escena de qué es lo que está recordando. Y después cae nuevamente al personaje y como que despierta, ¿verdad? Algo así es un flash, si lo queremos ver así. Sí, señor, siento que se da a entender más en las películas. Sí, porque es la parte visual. Es que la ventaja, siento yo, de los libros es que usted se imagina. Y en las películas lo ve y no pasamos de ahí, de lo que nos quieran presentar. Sí. Sí, porque fíjense que, por ejemplo, hay unos cuentos que se llama... se me ha escapado el nombre del cuento. Bueno, ya me voy a acordar. Pero son de los relatos fantasmagóricos. Y hay 3 versiones sobre un mismo suceso. Entonces, cada uno de los personajes que tienen un punto donde convergen esos 3 personajes, cuenta a su forma de ver la historia. Entonces, es bien interesante y ahí se ve esa parte. Porque en las películas, por ejemplo, nosotros vemos justo lo que quieren que nosotros miremos realmente. No es desde el punto de vista de este personaje, desde el punto de vista de este otro o de este otro, ¿verdad? Entonces, es lo único. Sí es más rápido para explicar, así como dice Dana, se entiende más rápido, pero porque lo estamos analizando así, ¿verdad? Porque a la hora de ver la película, usted no piensa, bueno, y este otro personaje, ¿cómo vio esta situación, verdad? Sino que solo veo una parte. Va, muy bien. ¿Más dudas? No, vamos bien. Vale, sigamos entonces. Señora, pregunta. Diga. ¿Y cómo podemos identificar mejor cómo identificar los tipos de narradores? Vaya, nos vamos de un solo a esa parte, porque íbamos a ver el espacio. Bueno, el espacio son las acciones, son los lugares, ¿verdad? Que puede ser el geográfico es el lugar donde se desarrolla, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hablamos del refugio de Mariana, ¿en qué lugar se desarrolla la historia? Físicamente. En el condominio donde ella vive y en la escuela. Correcto, en el internado, ¿verdad? El ideológico aquí sí ve. Podemos estar hablando de una parte que hay mucho temor, por ahí lo mencionaba Cristian, ahí sí lo vemos, debido a la situación que están viviendo como familia, ¿verdad? Que ellos tienen que desintegrarse como familia y tomar decisiones pues que tal vez a corto plazo no se ven tan agradables, pero que a largo plazo sí va a ser un beneficio para todos. Y el social, ¿verdad? Porque aquí ya estamos viendo ya la sociedad actualmente, en este caso el siglo XXI, que lo vemos a través del personaje de Mariana, pues estamos viendo que son situaciones actuales, ¿verdad? Que es lo que trata de representar su autora. Y las acciones que ya habíamos dicho que eran realizadas por los personajes. Entonces ahora vamos a hablar del tipo de narrador. En este caso yo lo primero que haría es recordar específicamente qué consiste un narrador según el grado de conocimiento y en qué consiste un narrador según el grado de participación. ¿Quién me quiere ayudar a leer esta parte? Yo, señor. Por favor, gracias. El narrador omnisciente es una de las voces más poderosas que se hallan en la narrativa. Se desarrolla a través de la tercera persona. Tiene conocimiento de lo que sienten y piensan los personajes. Su forma es la de una voz, una conciencia superior a la acción que relata y se halla
fuera de los acontecimientos como un observador distante. Con grado parcial de conocimiento. El narrador solamente conoce parte de los hechos o solo las acciones externas y se desarrolla a través de la tercera persona del singular. Se reconoce como expresiones como no recuerda bien, parece mentira, de lo que estaba segura, etc. Según el grado de participación en la historia. Perdón, Rigo. Lo voy a interrumpir. Vamos bien, vamos a ir por partes. Ahorita Rigo nos hizo favor de leer la clasificación del narrador según el grado de conocimiento. Y tenemos dos. Tenemos el omnisciente y tenemos el parcial. Ahora bien, lo que vamos nosotros a identificar es qué tanto conoce el narrador de la historia. ¿Cuándo lo vamos a lograr identificar? Hasta que hemos terminado de leer toda la historia, prácticamente. Aunque sí se puede ir adelantando un poquito, ¿verdad? En los diferentes textos narrativos que estamos leyendo. Vale, por ejemplo, en el caso de Mariana, ¿quién está presentando la historia? ¿Alguien externo a la historia o es Mariana? Es una... Es una persona exterior porque cuenta todo lo que le ha sucedido a Mariana y a su familia. Bien, fíjese, ahí ya lo dijo Marcelo. Cuenta todo lo que le ha sucedido a Mariana. Entonces, según esa percepción que usted ya tiene, que es correcto, ¿sería un grado parcial de conocimiento o un grado omnisciente? Grado omnisciente. Yo diría que omnisciente, señorita, porque el narrador cuenta todos los sucesos detalladamente y lo que piensa Mariana. Correcto. Hasta flashback. Y cuenta literalmente todos sus sentimientos, sus problemas, todo, literalmente. Correcto. Vamos bien. Entonces, como que todo lo sabe. Conocimiento, muy bien. Regresémonos a Catina. En el caso de Catina, ¿sería omnisciente o parcial? Parcial. Piensen bien. No, señor, yo creo que es del otro de participación. Es que se clasifican los dos, ya lo vamos a hacer. Por eso necesito ir a la par. Vamos a hablar de Catina y vamos a hablar de Refugio de Mariana. Siento que parcial, señor, porque no conoce todo lo que están sintiendo los demás personajes. Solo yo también, señor, parcial. Creo que parcial. Seguro que no porque en Catina no describen todos los hechos porque el narrador solo describe cómo ve las personas y qué es lo que cree que piensa, pero no describe detalladamente, no es literalmente. Señor, tampoco sabe exactamente la vida de la Catina o cómo sucedió que se quedó sin familia. O sea, porque, a ver. Fíjense que las respuestas que ustedes me dan están correctas, pero al momento de clasificarlos, siento yo que ahí es donde se me están perdiendo. Vaya, voy a leer un fragmento de la página 41. Dice, estoy en Catina. Recuerdo haberme asomado con precaución al borde de nuestra trinchera y haber visto una pequeña flor blanca a pocos centímetros de mi nariz. Era de un blanco inmaculado y tenía 3 pétalos. Recuerdo que al mirar más allá vi a 3 de los aviones alemanes que se lanzaban en picada sobre mi Hurricane, que estaba estacionado al otro lado del campo. Y recuerdo que le grité, aunque no sé qué dije. Entonces, súbitamente vi a Catina. Salía corriendo desde la esquina más alejada del aeródromo. Corría cuanto podía en dirección al centro mismo de aquella confusión de armas que vomitaban fuego y de aviones incendiados. Tropezó una vez, pero se las arregló para ponerse nuevamente de pie y siguió corriendo. Después se detuvo y se quedó mirando hacia lo alto, levantando los puños hacia los aviones que pasaban. Con Catina ahí de pie, recuerdo que vi a uno de los Messerschmitt que efectuaba un giro para venir volando directamente hacia ella. Y recuerdo haber pensado que era tan pequeña que no podían darle. Recuerdo haber visto los chorros llameantes de las ametralladoras y recuerdo fugazmente a la chiquilla de pie,
completamente inmóvil, enfrentada a la máquina. Me acuerdo de que el viento le sacudía la cabellera. Entonces cayó al suelo. Vamos a ver. En este caso, ¿quién está hablando? El narrador. El narrador, que es el narrador. protagonista. Correcto. ¿Y el narrador está viendo todo, está observando todo o solo una parte de ese todo? No, Solo solo está viendo una parte de Ceci. ello, señor. Es solo Porque una siempre parte. Solo describe lo que sabe y lo que le cuentan. Correcto. O lo recuerda, o lo que recuerda. Señor, entonces es un narrador testigo, ¿verdad? Todo lo narra Sí, él. pero todavía no voy con el grado de participación, estoy con el grado de conocimiento todavía. Señor, porque en los recuerdos siempre dice, recuerdo haber hecho esto. Ajá. Porque es un narrador testigo. Porque realmente, ¿a quién está describiendo ahí? Señor, se le escucha muy lento. A Catina. Catina, señor. A Catina, ¿verdad? Catina. Vale. Es que cuando hablamos de un grado de conocimiento parcial, que todavía no hemos leído nada con grado de conocimiento parcial, escuchen bien esto, es porque hay varios narradores dentro de la historia. Que eso nosotros todavía no lo hemos leído. En este caso es un narrador omnisciente porque conoce todo. Entonces, cuando se habla de un grado de conocimiento parcial, hay varios personajes que van a contar esas historias, pero nosotros no hemos leído ninguna todavía. Entonces, Señor, pero el de la mosca no se puede considerar parcial. pero es que ahí, ¿quién está contando la historia en la mosca? La cuenta el que hizo todo, el hermano que participó. El que literalmente hizo todo, o sea, mató al gato, mató a su esposa. No, en la mosca, dijeron. Ah, en la mosca, sí. Pensé que había dicho el del gato negro. Sí, no, hay que tener cuidado. Sí, ajá. ¿Quién es el que cuenta la historia, pues? El hermano del que murió. Ajá, el hermano de Bo, el cuñado, ¿verdad? De Anne. Ajá. Entonces, según el grado de conocimiento, para poder contar la historia, tiene que conocer todo. Tiene que ser omnisciente. Señor, entonces el de Catina es parcial. No, es omnisciente. ¿Y por qué, señor? Porque él conoce toda la historia y él la está contando porque la está viviendo. Por eso dice, yo recuerdo. Pero realmente, ¿quién es el personaje principal ahí? En Catina. El narrador. Catina. Correcto. Entonces, por eso no, en este caso, si nosotros nos vamos al grado de participación, que por ahí ya me lo dijeron, que no me fijé yo quién me lo dijo. ¿Quién me dijo que era testigo antes de seguir? Alguien me dijo que era testigo, según el grado de participación. Ah, Victoria. Ajá. Victoria ya la anoté, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué número es Victoria? Soy número 20 de séptimo grado B. ¿Por qué sería testigo, Victoria? Porque está contando todo lo que vio desde su perspectiva. O sea, está diciendo lo que le pasó a Catina, todo lo que pasó, pero desde su perspectiva, o sea, desde como él lo vio. Correcto. Vale. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, lo que acaba de decir Victoria, para que fuese grado parcial, después tendríamos que leer cómo lo vio Finn, después tendríamos que leer cómo lo vio el mono, por ejemplo, después tendríamos que leer también cómo lo vio la misma Catina. Ahí sí sería parcial. Porque estaríamos viendo 4 versiones sobre la misma historia. Ahí sí es grado parcial. Sí se entiende esa parte, por eso les decía que nosotros hasta el momento no hemos leído ninguna historia con grado de conocimiento parcial. Señor, ¿vamos a leer alguna historia este año con grado de conocimiento parcial? No, este año no. El próximo año, Dios mediante, podríamos leer Drácula. Ahí sí se puede ver. En Drácula sí. Porque dice desde su perspectiva, o sea, desde él mismo, cree que ellos tienen el mismo pensamiento, pero
Si no, tendríamos que ver los pensamientos de otros, cómo lo vieron. Sí, pero si vemos, vaya, cuando dice, por ejemplo, ahí En que otras Catina palabras, estaba no con el puño sabe, cerrado, no ¿qué se sabe. imagina usted? Que estaba molesta, supongo. Ajá, correcto. ¿Y eso cómo se puede ver? A través de esa acción, ¿verdad? ¿Y cómo lo dedujo él? A través de esa acción. Exacto. Entonces ahí es donde vamos viendo que él sí va conociendo, o sea, sí conoce, por eso es en este caso un grado de conocimiento omnisciente. Claro que lo va a contar desde su punto de vista, sí. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando que es un narrador testigo, porque así es. Vaya, por ejemplo, ay, no, pero es que no leímos con ustedes. Si usted ha leído, por ejemplo, ha visto, es que las películas, no sé, pero yo creo que quizás sí las ha visto. Las películas de Sherlock Holmes, por ejemplo. ¿Quién es el protagonista ahí? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Bien. ¿Quién cuenta la historia? Watson, correcto. Entonces, si vamos a clasificar entonces ahora esa historia y lo vamos a hacer así, vale. Según el narrador, según el grado de conocimiento, si estoy hablando de una historia de Sherlock Holmes, por ejemplo, nosotros hemos leído algunos, no ustedes no, Estrella de Plata, por decirles un cuento. Vale. Sherlock Holmes sería el grado de conocimiento omnisciente o parcial. Omnisciente. Omnisciente, porque él conoce todo. Ahora, de acuerdo al grado de participación, vaya, ojo acá, porque ¿quién hace las acciones realmente? ¿Sherlock Holmes o las hace Watson? Sherlock. Ajá, entonces, Watson en este caso es un tipo de narrador testigo. Señor, ¿por qué sería testigo Watson? Porque él observa todo, está a la par de Sherlock Holmes, pero él no resuelve el caso. Quien lo hace es Sherlock Holmes. Por eso es solo como su ayudante. Vale, por ejemplo, si yo hice una fiesta el día de ayer, vengo y se la cuento a usted. Y usted se la cuenta a alguien más. En este caso, usted sabe todo lo que yo le dije, porque según el grado de conocimiento usted va a ser omnisciente, pero según el grado de participación, ¿usted estuvo en la fiesta? No. No, señor. No. Ajá, entonces usted va a ser un narrador. En este caso, de acuerdo a su grado de participación, testigo, porque usted va a contar todo lo que yo le conté. Sí. Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo esa parte. Gracias, señor. Bueno, vamos a ver. ¿Otra duda? Entonces, cuando hablamos de estos tipos de narradores, realmente lo que tenemos que ir viendo es qué conoce. Pero yo voy a insistir, nosotros solo hemos leído de acuerdo a, sí, todas las historias y todas las que vamos a leer es un grado de conocimiento total, entonces son omniscientes. Y lo que vamos a ver después es el grado de participación. En este caso, ya. Miren, chicos, no sé si quieren receso, ahorita que me acuerdo, que yo me emociono, ¿verdad? Pero no sé cómo estamos. No, señor. No, señor, en el horario no aparece receso. Tenemos receso para hasta la tarde. Sí, no, yo, cabal, pero si alguien quiere comer o ir al baño, no hay ningún problema, ¿verdad? Puede hacerlo. Y ahí, pues, se incorpora. Va, entonces, según el grado de participación, hoy sí tenemos protagonista y tenemos testigo. Va. Y aquí estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso de, bueno, si es protagonista, ¿cómo identificamos que es protagonista? Porque tiene mucha relevancia en la historia. Ajá, él como personaje, ¿verdad? ¿Y si es testigo? Pues que lo cuenta como que, o sea, no lo cuenta exactamente. Lo cuenta como que estuvo ahí, pero no cuenta estuvo ahí. como que, como que estuvo ahí, pero así de una forma. Estuvo ahí, pero no hizo nada.
Siento Muy que es bien. más fácil identificarlo porque cuando dicen protagonista, Los no, verbos. no dicen su nombre, dicen yo. Yo. Un verbo en pasado. Y en cambio, cuando es testigo, dicen el nombre de los personajes. Sí, tiene que ver mucho, correcto. Por lo general vamos a, estamos en la página 45, ¿verdad? De su libro. Página 45 de su libro. Va, entonces ahí dice, el protagonista. La historia es narrada en forma autobiográfica, en primera persona, por lo que todo lo que sucede afecta en forma directa al narrador, quien es al mismo tiempo el personaje principal. Y el narrador testigo es el que cuenta la historia en primera o tercera persona, singular, pero no toma parte protagónica de los acontecimientos. Sin embargo, forma parte de esto de manera parcial. Entonces, dice que lo hace la parte protagonista de forma autobiográfica. Si nosotros nos regresamos a... Vamos a regresarnos ahora a el refugio de María. Sacando de internet. Aquí vamos a hablar según el grado de participación en la historia, ¿verdad? Porque aquí vemos, ¿verdad? No me recuerdo en qué capítulo nos habíamos quedado, creo que en el 7 era, ¿verdad? Aquí estamos 5, sí, porque aquí, ¿quién se recuerda en qué capítulo nos habíamos quedado? Me recuerdo que en el 7, porque ya lo llevamos bastante adelantado, ¿verdad? Leímos esta parte donde dice, la ruidosa alarma sonó. Hoy sería el primer día de Mariana en el comedor de ancianos. Era una obra de caridad por parte del colegio y las alumnas de los últimos años se encargaban de administrarla. Tenían que organizar todo para conseguir servicios médicos, la comida e incluso para dar asistencia espiritual. No sabía cómo le iría, si estaría en algún grupo o simplemente acompañaría a sus compañeras. Mariana le contó a medias a Alejandra cómo había terminado con 2 reportes en un mismo día. Cada vez soportaba menos a las monjas, especialmente a Sor Teresa. Habían crecido juntas, las habían visto avanzar en sus grados dentro de la congregación y cómo cambiaban de un hábito a otro, de aspirante a novicia, de novicia a Sor. Eso hace más difícil entender por qué las regañaban todo el tiempo. Sería un día diferente, eso sin duda. Con todo lo que había pasado con Ale, se olvidó de contestarle a Andrés. Sí, sería más lindo poder vernos algún día, tal vez ir al cine o algo así, decía el mensaje de Andrés, que no había respondido. Se puso muy feliz al leerlo, pero no sabía cuándo podría tener su primera cita. ¿Cómo se supone que debería de pedir permiso o qué le diría a sus papás? Bueno, antes tendría que quedar en algo con Andrés y por ahora tocaba esconder el celular, ir al rezo, luego a clases y acoplarse al servicio en el comedor. Durante el receso fue a buscar a Sor Elena. Bueno, en este fragmento que estoy leyendo yo, en el capítulo 7, de acuerdo al grado de conocimiento, ¿cómo podríamos clasificar al narrador? Omnisciente. Hoy sí, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sería? Omnisciente. Omnisciente, vaya, muy bien. Porque conoce todo, ¿verdad? Ahora bien, de acuerdo entonces al grado de participación, ¿podría ser protagonista o podría ser testigo? Protagonista. Protagonista. Muy bien, ¿por qué? Porque Mariana habla de yo, no habla de... No, hablan de yo, no habla de ella. Ajá, muy bien, porque estamos hablando que es la historia de Mariana, ¿verdad? Se vuelve autobiográfica, aunque en este caso alguien más está contando la historia de ella, ¿verdad? ¿Sería así? Sí, señor. Vaya, muy bien. Y habíamos dicho, ay, perdón, en este caso que Mariana es un personaje
Protagónico. Protagónico, ¿verdad? Porque es sobre ella que se está hablando. Sobre ella trata la historia. Muy bien, muy bien. Vale. ¿Dudas entonces? Señor, yo Diga. tengo una pregunta. Sí. Yo no, ¿por qué el grado de participación sería protagonista si no es Mariana la que está contando la historia? Ajá, pero ¿sobre qué se está hablando? Que la historia gira en torno a ella. Lo que decíamos, que se vuelve autobiográfica, pero realmente no es ella quien la está contando a alguien más. Por eso tenemos el grado de conocimiento. Omnisciente. Ajá. Omnisciente. Entonces, señor, ahorita si lo estuviéramos comparando con el tipo de narrador de participación, sería el protagonista porque como lo está relatando como si fuera el narrador, ella. Correcto. Diferente, bueno, sí, así sería. Así podría ser. Porque en el caso de Katina, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? En el caso de Katina vemos que el narrador sí está dentro de la historia, ¿verdad? Sí. Que podría ser testigo. Bueno, pero espérenme, serían más testigos realmente. Sí, los dos serían testigos. ¿Quién fue que me dijo por ahí eso? ¿Quién me dijo que era testigo en el refugio de Mariana? Hola. Se me fue. Yo lo quiero anotar. Era un niño, ¿verdad? Sí, ahí lo vamos a comparar bien. Ya les entendí. ¿No se fijaron quién habló? Porque como yo al compartir pantalla dejo de ver quién habla. No, señor. No. Vale, tal vez después ahí nos salvamos bien. Sí, vale, perdón, entonces ahí. Sigamos. Sí sería entonces en ambos testigos, tienen toda la razón. ¿Por qué? Vale, vamos a hacer esto. En el caso, por ejemplo, de Mariana, el que está contando la historia, ya dijimos que es un grado de narrador omnisciente, pero él no está en la historia. Por eso se vuelve un narrador testigo. Es lo que decíamos, como que a mí me están contando como que yo le cuento la historia a usted y usted cuenta la historia sobre lo que hice ayer, por decirle algo. O sea, usted se vuelve testigo. Ese es el tipo de narrador en el caso acá del refugio de Mariana. Hay otro testigo donde está viendo los hechos, porque no se lo cuentan, sino que lo ve. Y es, por ejemplo, en el caso de Katina, porque él ahí está. Sí, ya me había confundido ahí en el otro, perdón. Va, entonces, retomando esto. Según el grado de conocimiento, entonces el refugio de Mariana sería omnisciente. Y según el grado de participación sería testigo. Diego Xavier, usted fue el que me dijo que era testigo. Manda verde. Yo no me acuerdo, señor, que lo dijo, hasta yo no sé. Es que fue... No, señor, yo le estaba preguntando porque sí, yo pensé que era testigo. Porque... vale. Eso. Vale, pero sí, perdón, ahí el error, sí. Vale, entonces, retomemos eso. Tiene que ser testigo, ¿de acuerdo? Pero es por esa situación. Sí, lo vamos a analizar así mejor para que nos quede. Vale, ¿dudas entonces, chicos? No, señor. Vale, no, muy bien. Vamos entonces ahorita a la otra parte del refugio de Mariana. Vale, aquí sí voy a necesitar que los que ya anoté le demos chance a los que yo no he anotado en cuanto a participación. Y si definitivamente ellos no nos logran, no quieren participar, entonces me ayudan ustedes. Va, yo voy a hacer ciertas preguntas al aire sobre la lectura. Bueno, si no hay dudas, no sé. Señor, solo una pregunta antes que inicie. Sí, Marcela, con gusto, dígame. Que ahorita me quedé pensando, pero me acabo de confundir con uno de los personajes, con los secundarios, porque yo no sé identificar los secundarios. Va, muy bien. Es que los secundarios vienen a incidir así como de forma directa en el personaje principal. Va, por ejemplo, si nosotros vemos en el caso del refugio de Mariana, ella se tiene que mudar al internado por la incidencia en qué personaje.
¿Qué afecta directamente a Mariana a través de qué personaje? Del padre. Del papá. Bien, ajá, porque vemos que el papá toma esta decisión, primero lo consulta con su esposa, ¿verdad? Con la mamá de Mariana, y en este caso pues deciden que lo mejor es que la niña se vaya al internado para que no se esté exponiendo. El papá se va a ir para otro país, ¿verdad? Y ella y Diego se van a ir a Su mamá y Diego se van a ir a la casa de su abuela. a la casa de, ajá. Entonces, Ellos esto es en son forma niños. directa, porque o sea, si no hubiese sucedido esa situación, ¿hubiese llegado Mariana al internado a vivir ahí? No, No, no hubiera pasado nada. Correcto, entonces si no sucede eso, Mariana por ende no conoce a María José, ¿verdad? No hubiera conocido a esas personas. Correcto, entonces ahí Y es no donde... hubiera pasado por situación. Ajá, va, entonces ahora les voy a formular la pregunta. Va, en este caso, por ejemplo, que estamos viendo a María José, vamos a ver, aquí es una pregunta así bastante importante. ¿Quién es María José y cómo influye en el personaje de Mariana? ¿Quién me puede responder esa pregunta? María José es un personaje que aparece en el internado cuando Mariana se llega ahí y empiezan a conocerse por medio de que cuando llegan a la habitación, llega María José y empieza a hablarle. Este personaje influye a Mariana a seguir luchando y a motivarla. Pero ¿quién era María José en sí? ¿Quién es María José en sí, mejor como personaje? María José era una chica que tenía pocos recursos económicos. Muy bien. Era una niña de último año y siento que influía en Mariana en forma de apoyo para que ayudarle a ¿cómo se dice? A adaptarse al internado. Al internado. Muy bien. Vemos que dice en este caso con María José, ella se ha ganado una beca, ¿verdad? Porque sus padres no pueden costear el pago del internado. Y también estamos viendo, en este caso, que Mariana está valorando esa oportunidad que también tiene ella, ¿verdad? Que como esta chica se está rebuscando tanto, porque dice que no puede estar visitando a sus padres todos los fines de semana porque es muy caro. Y que ella se las va ingeniando, ¿verdad? En cómo obtener cierto dinero para poder irlos a ver. ¿Y a qué quiere estudiar, María José? Biología, me parece que dijo. Biología o para veterinaria, ¿verdad? Porque le encantan mucho los animalitos y dice que tiene un hámster, que ahí lo tiene escondido en el colegio, de hecho. Que ahí lo anda en la mochilita y que siempre anda buscando ella, perdón, teniendo cuidado de que le entre suficiente aire. Vamos bien. Si nosotros hablamos del aspecto social de la historia, cuando hablamos del aspecto social es lo que nosotros estamos viendo que ocurre dentro de la sociedad. ¿Qué situaciones vemos que se presentan ahí? Vaya, vamos a ver, pero yo quisiera que participaran todos, porque todos hemos leído, ¿verdad? Vamos a ver, Joyce. ¿Cómo vemos la sociedad? ¿Cómo está organizado ahí? ¿Qué conocemos de la parte social, de donde vive Mariana, de donde ella se mueve? ¿Qué observamos? No sé, señor. Va, ¿quién nos ayuda? Gracias. ¿Quién nos quiere ayudar? Yo, señor. ¿Quién dijo yo? Señor, la pregunta que había dicho. Ah, pero permítame, Marcela, antes de. ¿Qué me iba a preguntar? Antes de responder, porque no sé, quiero ver, no, alguien que me... ¿O me quiere escribir en el chat? Aquí voy a revisar los chats, quiero ver. Yo le iba a decir, señor. Ajá, digo.
en el lugar donde vive Mariana es hasta cierto punto se diría que es como una residencial porque dice que las casas son del mismo estilo, son cuadradas, de color blanco, y que solo lo único que las distingue son un tipo de flores de color morado. Así, las hortensias, ¿verdad? Las hortensias, ¿verdad? Va, muy Es bien. lo único que diferencia a todas las casas. Muy bien, muy bien. Va, entonces, dentro de eso estamos observando que hay una estructura familiar, ¿verdad? En el caso de Mariana. ¿Cómo está compuesta su familia? Por ella, por su papá, por su mamá y su hermano. Muy bien, Gabriela. Entonces, en este caso estamos viendo que es una familia nuclear. ¿Pero qué le sucede a esa familia nuclear, Gabriela? Que se separa. Gabriela. Se separa porque llegan los que los extorsionan y después el papá creo que se va a México. La mamá con el hermano de ella se van a la casa de la abuela porque dijeron que el hermano estaba muy chiquito para como afrontar las consecuencias o asimilar las cosas. Y ella se va al internado. Vale, muy bien. Entonces, en ese momento, si yo quisiera describir la sociedad que estamos viendo a través de esa situación, ¿cómo sería? ¿Qué número es, Gaby? Yo soy el 17. Séptimo D, ¿verdad? Séptimo B. B, perdón. Ajá, ya le voy a poner a otro lado. Vale, gracias. Ajá. ¿Cómo podríamos describir entonces la sociedad a través de esa situación? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahí hay dos elementos bien importantes. ¿Qué es el ámbito social? Que son hasta cierto punto negativos, porque estamos viendo una desintegración familiar. ¿Sí, Christopher? Hay como muchos problemas en el mismo momento. Ajá, muy bien. ¿Qué clase de problemas? Problemas y como el de la extorsión. Ajá. También es otra cosa, no sé si tiene que ver ahí. También con el problema de Alejandra, con la familia de ella, el problema con más que todo con las relaciones que tienen entre la sociedad. No son muy buenas. Ajá, va, muy bien. Ahí ya tocó los diferentes aspectos que estamos viendo, vamos bien. Vemos esa parte de desintegración familiar, vemos esta parte de la inseguridad que hay, ¿verdad? Esas amenazas. A través de la familia de Alejandra, ahí, vaya, vamos a ver, hay varios problemas ahí. ¿Cuál sería entonces? Va, dígame un problema ahí, Christopher, en la familia de Alejandra. Por lo que yo recuerdo, ajá. Lo del tío. Alejandra había un problema del tío que la acosaba. Muy bien. El tío que le pedía fotos o algo por el estilo. Correcto. Vemos ese problema de acoso. El papá que no la defendía. Sí, ajá, muy bien, ahí vamos. ¿Por qué no la defendía el papá? Porque era alcohólico. Entonces, ese es un problema social, el alcoholismo, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces, ahí también es donde vamos. La violencia familiar. Muy bien, tenemos esa violencia intrafamiliar, muy bien, El porque maltrato. lo vemos a través de los padres de Alejandra, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, ahí es la sociedad que está presentando, ese es el ambiente social. Hoy sí ya me lograron entender eso. Sí. ¿Verdad que no es complejo? Sí, solo hay que fijarse. Vendrían siendo como los problemas con los que, pues, algunas personas se podrían identificar o comprender. Claro, o sea, nosotros como seres humanos estamos expuestos a cualquiera de estas situaciones, ¿verdad? Y la madurez va a depender de nosotros y cómo lo enfrentemos, ¿verdad? Definitivamente, o sea, usted el día de mañana, o sea, digo mañana en un futuro lejano, se va a enfrentar a situaciones que usted es el único que va a decidir y va a decir sí o no. Y eso todos nos hemos enfrentado y por eso como adultos nosotros siempre lo vamos a tratar de inculcar a tomar las decisiones correctas. O sea, el alcoholismo es una enfermedad social bien compleja, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo en este caso en lo que es el caso de Alejandra. Cuando se da esta parte de la desintegración familiar, el papá de Mariana se va ¿a dónde se va?
a otro país. Ajá, ¿cómo se tiene llama que ir a eso? otro país. Migrar. Correcto. Entonces, esa parte de esa desintegración familiar, vemos otro tema secundario que es esta parte de lo que es la migración, ¿verdad? O sea, él tiene que irse a otro país para salvaguardar su vida y poder ver de qué forma, pues, ayudar a su familia. Al final de la historia, ¿qué vemos con esta situación? De que se resuelve. Excelente, se resuelve. Entonces ahí es donde vemos por qué la familia de Mariana realmente se vuelven personajes secundarios, porque estamos viendo que lo que se está planteando al inicio, que ya Dana nos lo decía, de que veíamos al papá que estaba como que muy triste, ¿verdad? En el planteamiento, entonces esa situación que lo llevó a él a verse de esta forma en cuanto a su ánimo, se ve que se resuelve en el desenlace, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos uniendo las tres partes en la trama. Vale. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, señor. Vaya, excelente. Más o menos, señor. Más o menos. Más o menos. ¿Pero más o menos? Más. Vaya, muy bien. No, la verdad es que lo felicito, me alegra porque esta forma es de lo que nos enriquece, ¿verdad? Que es cuando nosotros intercambiamos pues nuestras opiniones y que me puedo equivocar, sí, me puedo equivocar y así es la única forma de aprender, donde aprendemos más. Y siempre es bueno fijarse en eso, ¿verdad? Porque miren, hasta yo me equivoco, así que no hay ningún problema. Veamos, ¿quién es don Anselmo? Vamos a ver, ¿y cómo influyó don Anselmo en Mariana? No era el señor de la... No, era el... Permítame, Dana, vamos a ver. ¿Alguien de los que no han participado que quiera participar? No era un señor de... se me ha olvidado del lugar. Del comedor para ancianos. Ajá. Ajá. Muy bien. Sí, él es. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos, Diego, Xavier. ¿Escuchan las chicharras? No. Por aquí anda una chicharra. Sí, señor, aquí también. Sí, señor. Ahí también. Aquí no se escucha. Ah, vaya. Ya nos están anunciando la Semana Santa, así que ánimo. Vaya. Ajá. ¿Cómo era la vida de don Anselmo? ¿Quién me cuenta? De los que no hemos participado. Era viudo. Ajá, pero Kevin. Trabajaba en un circo. Ajá. ¿Qué más? Bueno, trabajó en un circo. Correcto. Era viudo. Sí, no. Su hija se fue a vivir al extranjero. Pero quien se va a vivir al extranjero es el papá de Mariana. Ahorita estamos recordando quién es don Anselmo. Vaya. Sí, ya casi hay vacaciones, dice Diego. Perdón, Rigo, por ahí. Vamos a ver. Muy bien. ¿Cómo era la vida de don Anselmo en este circo? ¿Y por qué estaba ahí, en este comedor para ancianos? Porque no tenía otro lugar para ir, ya que sus hijos no estaban con él. Casi no le escuché a Isabela, perdón. Hola, Isabela. Ahora sí, perdón, prima gritando de que no tenía otro lugar para ir porque sus hijos no vivían con él, no estaban ahí con él. Ajá, correcto. Y que la vida era triste de él ya. Ajá, ¿por qué era triste, Diego? Xavier. Su esposa había muerto. Vale, correcto. ¿Con quién compartir su vida? Así. Habían viudado, dice, hace 3 años. Muy bien, por ahí creo que ya lo habían mencionado. Una de sus hijas se había ido al extranjero y de los otros hijos, pues él no sabía nada. O sea, prácticamente él estaba solo. No había nadie para él. Muy bien.
¿Y con quién compara entonces la vida de este señor don Anselmo? ¿Con quién la compara Alejandra? Alejandra, perdón, Mariana. El de su abuelita. Permítame. No. Hay alguien más. No, sí, en parte con la abuelita, pero ¿con quién más? A ver, la abuelita de Mariana ya había enviudado, que se llamaba Tina, ¿verdad? Sí. Sí. No. ¿Y si yo le digo que no? Es que no me acuerdo, señor. Señor, Abuela vivía en otro no, lado, porque señor. dice de que se habían separado. Ajá, muy bien, Alonso. Bueno, si nadie más se recuerda de esa parte, va, cuéntanos, Alonso, ¿por qué se habían separado? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que me recuerdo es que cuando nació Mariana, ella se quería quedar, pero él no, y de repente dijo ella que se fue. Y ella prefirió quedarse con Mariana y con su mamá. Entonces, este abuelito, que es don Carlos, se regresa, digámoslo así, al interior del país, al pueblito, pero hay una razón de peso. ¿Quién sabe cuál es esa razón de peso? ¿Sabían que Mariana, ajá, el accidente que sufrió? Muy bien, por ahí vamos. Tiene una tía, ¿verdad? Una tía Lili o Lilian. ¿Y qué pasó con esa tía? Va, miren, ahí la historia la verdad es que tiene bastante de dónde preguntar. El día de mañana, bueno, yo les voy a preguntar de todo un poquito, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado en este caso. Y es bien importante que usted pues tome en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y que se vaya recordando, porque ya cuando nosotros hagamos controles de lectura, donde usted va a escribir, no así como los estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Que son bastante cerrados, yo así les pregunto. Vale, por ejemplo, de pirata, ¿qué podemos decir? 15 preguntas van a hacer. ¿Qué podemos decir de pirata? Que pirata fue una gatita que encontró Mariana atorada en un árbol. Y luego se describe que cuando ella estaba en internado, bueno, más adelante de la historia se cuenta de que la gatita desapareció. Correcto, sí. Pero de pirata ya en historia ya no se habló de ella. Pero al final de la historia, que por ahí creo que mencionaron ustedes al señor de la tienda, sería un personaje secundario, porque como ellos se van de su casa, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la gatita ahí? La gatita, la gatita sí se habló de ella, de que el señor de la tienda le daba de alimentar. Pero cuando Mariana la encontró, ya como si la gatita pirata ya no la reconocía. Como que se volvió más independiente para valerse sola por la calle. Correcto. Y entonces y eso mismo pasó con Mariana, que al igual que la gatita, que antes la mimaban, Mariana pues cambió al igual que ella. Muy bien, Jimena. Ahí es donde vamos viendo, bueno, si hablamos en sí de los animalitos, en este caso vemos cómo Mariana pues contribuye un poco a cuidar, ¿verdad? Estos animalitos de la calle, porque realmente ella la recoge, ¿verdad? Y le dan ese refugio, digámoslo así, en casa de ella. Pero Mariana también, muy bien, gracias Jimena, se va dando cuenta de cómo las personas, en este caso nosotros, los seres humanos, o sea, ustedes como adolescentes,
Nos vamos a topar a ciertas situaciones en las cuales pues debemos de afrontar, ¿verdad? Tampoco es que nos vamos a quedar como yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Sino que pese a las situaciones debemos de aprovechar todas las situaciones. Ahorita que ustedes tienen la oportunidad de estar estudiando, ¿verdad? Aprovechar eso, superarse a sí mismo. O sea, si yo me saqué 9 en la evaluación anterior, pues hoy me voy a proponer y me voy a sacar 10. O sea, cada día realmente es un desafío para nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Y eso lo plantea ella, porque a pesar de que la gatita se quedó sin familia, ella buscó de una forma quien la pudiera proteger, pero ya no encontró una casa. Entonces el señor de la tienda, muy amablemente, ¿verdad? Y aquí es donde vemos también cómo pues podemos ayudar ¿verdad? De una forma independiente a estos animalitos de la calle. Entonces ahí estamos viendo un tema bastante importante que tiene que ver con el cuidado de los animales, ¿verdad? Ya sea que sean los nuestros o que no sean los nuestros, porque ahí lo vemos a través del señor de la tienda. Muy bien, ¿qué más podríamos decir? De Diego, ¿qué podemos decir del hermanito de Mariana? De que para ser tan chiquito comprendía un montón de cosas. Sí, correcto. Sí, Diego, ¿qué más? Era muy cercano a su hermana. Sí, a pesar de la diferencia de edad, ¿verdad? Porque él tenía alrededor de 6 y Mariana, ¿cuántos años tenía? No me acuerdo. Aproximadamente, según me acuerdo, 17 años. Sí, ¿verdad? Por los 17 andaba, gracias. O sea, le llevaba 10 años, digamos, de pico. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir de Diego? A esa edad. Que dice que le gustaba comer tierra. Sí, es cierto. Yo creo que todos en algún momento nos gustó comer tierra o algo así medio raro. Señor. Ajá. Sí que también estaba aprendiendo a leer y era imprudente. Ajá, porque era imprudente, muy bien. ¿Quién se recuerda por qué? Porque le gustaba hacer muchas travesuras. Sí, no, falta algo también. Cuando llevó... No pensaba bien las cosas antes de... Sí, claro, no, a esa edad todo preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan esa parte que menciona por ahí? Cuando llevó el gatito que le preguntaba, ¿y por qué huele así tu suéter? Sí, que era muy preguntón. Era muy preguntón como niño pues. ¿De su era edad? chiquito, pues. ¿De su edad? Tenía 6 años. Ajá, y todos hemos sido así. Pregúntenle a sus papás y Mi hermano era así. Mi hermano era así, cada rato preguntaba cualquier cosa. Y sigue siendo así. Todos, es que eso es bueno. Si eso es bueno, todos son preguntar por qué. Vaya. Entonces, estamos viendo, ¿y eso influye de manera positiva en Mariana? ¿Consideran ustedes que sí o que no? Sí, ¿verdad? Porque también está valorando la parte de ella como adulto, obviamente mayor que su hermanito Diego, y darle pues respuestas también concretas, porque hay un momentito que le dice a ella, bueno, concretas no razonables, ¿verdad? Sería lo correcto. Porque sí, le dice, y él se quedó tranquilo, ¿verdad? Porque sí, dice, ya no le sigo preguntando, pero sí es bastante importante porque a esa edad, pues queremos que se nos explique todo, ¿verdad? Y eso siempre debería de ser así, no dejarnos pasar ese deseo de querer conocer. Vale, muy bien, ¿qué más podríamos decir? De la mamá de Lorena, ¿qué podemos decir? De la mamá de Lorena, perdón, de Lorena, la mamá de Mariana.
¿Qué podríamos decir de Lorena? Que es ¿Cómo? una mujer muy estricta. Querían a la mamá. Ella. Sí. Que Lorena era la mamá que todos los niños querían tener. Era una persona muy estricta y trabajadora. Ajá. Y decían que es muy bonita. Sí. Que le gustaba dar consejos. Ajá, muy bien. ¿Y Mariana veía en su mamá un amigo? Sí. Pues en parte sí y en parte no. Ajá, claro, porque vemos que no quería pues que descubriese que había llevado a Pirata porque ya sabía que en ese caso iba a descubrir que ya salía, ¿verdad? De su casa sin permiso y sin la supervisión de un adulto, que es lo que ella quería ocultar. Sin embargo, vemos que a través de la situación de Alejandra, pues está ahí, ¿verdad? Su mamá está tanto para, en este caso, por la misma Mariana, para escucharla, pero también con Alejandra para apoyarla, ¿verdad? Entonces, eso es bien bonito porque estamos viendo de que, pues los adultos, que nos podemos equivocar, sí, pero siempre vamos a tratar de orientarlos a ustedes en lo mejor, ¿verdad? De guiarlos hacia lo positivo. Y ahí es donde estamos viendo en el caso de Alejandra que ella puede desahogarse y puede buscar consejo, ¿verdad? Y el consejo, pues no está de más en este caso. Siempre, pues aunque a veces esos consejos no nos gusten, pero si sabemos que para nosotros es lo mejor, pues hacerlo, ¿verdad? Así como cuando nos dicen, bueno, tenés que estudiar y vas a estudiar, o sea, es parte de nuestro propio crecimiento, ¿verdad? De nuestra propia madurez. Y aquí estamos viendo ya esos problemas reales, digámoslo así, a los que se enfrentan ellas. Bueno, muy bien. Yo siento que en cierto punto Mariana y Alejandra admiraban de cierta forma a Lorena. Sí, correcto. Así es. Ahí se ve, ¿verdad? Por esa confianza que le tienen. Vale, muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿Algo más? ¿Algo más que querramos agregar? Si no, hasta aquí lo vamos a dejar para que vaya usted a desayunar, que descanse un ratito, ¿verdad? Y que siga preparándose. Vale, quiero ver solo... Diga. Una pregunta. Sí, Daniel. ¿Qué páginas, dónde están todos los temas de las páginas del libro? Más o menos de la unidad, por así decirlo. Estábamos Es en la que unidad vine un poco 1 tarde. y la unidad 2. Vaya, de la unidad 1, lo que vamos a repasar son lo del cuento maravilloso. Porque como solo son 3 temas, ¿verdad? Ya le digo que he perdido las páginas también. 3 temas más la obra. Ajá. La de los mejores relatos, ¿va? No, el refugio de Mariana. Va, entonces el cuento maravilloso, estamos página 16 y 17 de su libro. Señor, ¿cuál obra dijo? Es que no la escuché bien. El refugio de Mariana. Ah, gracias. Y el cuento maravilloso, página 17. El cuento maravilloso, página 16 y 17, de ahí tiene que repasar los elementos de la narración literaria, que es la página de la 42 a la 45. Y después vamos a repasar lo que son los cuentos de terror, que es la página 46 y 47. Gracias. Recordemos que cuando hablamos de los cuentos de terror, pues tiene que haber definitivamente el tema de esa emoción, ¿verdad? De miedo, tiene que tratar de que esa, pues, esté presente, ¿verdad? En cada uno de los relatos, tiene que haber un clima de incertidumbre, de temor. Los temas también que se pueden desarrollar son la enfermedad, la muerte, la persecución, las pesadillas, los crímenes, así como veíamos, por ejemplo, en El Gato Negro, ¿verdad? Tiene que tener suspenso, señor.
Muy bien, tiene que tener suspenso porque el objetivo de estos cuentos es que a nosotros nos capten, ¿verdad? Como lectores y que podamos, pues, estar ahí, ¿verdad? Leyendo hasta que hemos terminado toda la historia. En cambio, en el cuento maravilloso vamos... ¿Perdón? Tratan de picarnos en la historia. Exacto, tratan de picarnos ahí, tenernos enganchados, así va, atrapados. En cambio, en el cuento maravilloso vemos que existe una gran dosis de fantasía, ¿verdad? Siempre va a ser, o sea, un cuento maravilloso nunca jamás se va a parecer a un cuento de terror, son polos opuestos, eso siempre lo vamos a tener en cuenta, porque... Y eso que ambos provienen del mito y la leyenda. Sí, correcto, pero el enfoque va a ser diferente, ¿verdad? Porque el cuento maravilloso va a tratar de que todo sea posible dentro de la historia y que, digámoslo así, termine en un final feliz para los protagonistas, ¿verdad? Mientras que el cuento... Una pregunta. Sí, dale. Bueno, pues fíjese que ayer estaba viendo Star Wars con mi familia y me di cuenta que al principio de las películas dice en un tiempo, en una galaxia muy lejana hace mucho tiempo, y en eso me acordé de que era un elemento del cuento maravilloso que no tenía tiempo, y me quedé, podría entrar como cuento maravilloso si tiene eso. Vaya, lo que sucede es que en este caso, si estamos hablando de estas películas de Star Wars, realmente, a ver, corríjame. Es más, yo tengo entendido que siempre fueron diseñadas o creadas para hacer películas, no es un libro en sí. Sí, señor, no son libros, creo. Vaya, entonces, quizás para hacer un poquito más interesante, exacto. Se ve más que todo así en función de ficción, porque estamos hablando que ya cuanto avances tecnológicos, ¿verdad? Las naves que viven en otra galaxia, entonces quizás por eso es que comienza así, realmente. Espadas láser. Ajá, cabal, espada láser. Vemos otros, ¿cómo se llaman? Otros personajes, pero que tienen que ver con incidencia en cuanto a lo tecnológico, ¿verdad? Los robots, por ejemplo. El robotito que me he olvidado cómo se llama, el Arturito, ¿es verdad? Entonces, ya eso se vuelve ciencia ficción. Quizá en este caso es para darle un poquito más de realce, ¿verdad? Cuando comienza la historia. Pero si no me equivoco, realmente, no sé, aquí sí hay algún seguidor de Star Wars, porque yo vi unos libros, pero yo tenía entendido que los libros los hicieron después de las películas. Sí, yo no sé, yo solo me acordé de eso y me quedé, bueno, es que son clasificadas como, hasta ahí pone que son ciencia ficción. Ajá, correcto. Sí, yo creo que más que todo es para eso, para darle realce. Como realmente ahí lo que ya van haciendo es adaptando, ¿verdad? Pero sí, es ciencia ficción realmente, pero muy bien. Sí, porque también pueden, los cuentos maravillosos, la mayoría inicia así, ¿verdad? Definitivamente, érase una vez en un lugar lejano, pero ahí ya lo van y ya lo ponen en una galaxia, ¿verdad? Entonces ya ahí ya estamos hablando ciencia ficción. Vaya, muy bien. ¿Algo más? Por mi parte, no, señor. Vaya, muy bien. Entonces, muchísimas gracias, ¿verdad? Señor. Todos los presentes, ¿sí? Una pregunta. Diga, Alejandra. ¿Y cómo va a evaluar mañana la hora de el refugio de Mariana? Así como lo hemos estado hablando ahorita, o sea, la ventaja es que ahí las respuestas ya están, ¿verdad? Tienen párrafos, la aplicación de lo que es, así como lo hicimos ahorita, la aplicación de los tipos de personajes, de narradores y de la historia también, de la historia en sí también. Yo les puedo preguntar sobre un personaje, si lo que está escrito ahí es verdadero o es falso. Y ahí usted lo va a denotar. Pero va a venir con el examen o Sí, aparte. sí, ahí mismo. Sí, ahí mismo. Son 15 preguntas. Por eso les preguntaba del abuelito de Mariana, ¿verdad? O sea, yo les puedo preguntar eso. Que si falleció, si eso es cierto o es falso.
¿De acuerdo? ¿Y como qué tipo de preguntas van a aparecer, señor? Así de la obra, así lo que hemos hablado. Así, vaya, así parecido cuando hicimos la evaluación de los mejores relatos de Roald Dahl. ¿Qué van a hacer? Van a hacer preguntas sobre la obra y sobre esto. Viene sobre la obra y viene sobre el contenido de estos 3 temas. Así es. Señor, ¿Sí? ¿el abuelito de Mariana en realidad murió o no? ¿Qué dijimos, chicos? Vamos a ver quién nos ayuda, quién nos refresca la memoria. Que no, solo se fue a otro país. El abuelito de Mariana. Sí. Sí, que se había ido a otro país y que se quería matar. ¿Qué? No sé, en una parte leí eso, que se quería hacer automorición. Pues yo entendí que la que se murió por cáncer fue la tía de Mariana. Y el abuelito se sintió triste, se deprimió por la muerte de su hija y decidió irse a otro país. No, no se va a otro país, se va al interior del país. El que se va a otro país es el papá. Ah, bueno, pues solo se fue, se alejó. Ajá, correcto, sí, sí, sí. Pero se va al interior del país. Vale, la obra que vamos a evaluar mañana es El refugio de Mariana. Esa es la que tienen ahí en Lo que leo, ¿verdad? Para que usted lo pueda buscar también. En la plataforma de Lo que leo. Y ahí le da una repasadita. Está corta, siento yo la historia. Va, ¿de acuerdo? Vale, ¿otra duda? ¿Para qué íbamos a entrar a Lo que leo? Para revisar su plan Señor. Señor. Fíjese que en esa página de lo que leo, creo que se llama. ¿Sí? A mí yo ya hice todo, pero dice que solo me falta 70 puntos y está probando y no me deja. No me da esos 70 puntos. Señor, el mismo problema mío. Pero ya lo resolvimos. Ajá, sí que ven porque en este caso se me tenía que notificar a mí. Vaya. Permítame que... A mí se me había trabado todo eso ajá. de los 70 puntos, que no sé de qué. Se me trabó, pero al final me dejó entrar con el personaje ya hecho. Vale, entonces quedaríamos hasta aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias, y porque ya casi son las 9 y no nos tomamos el receso, así que ánimo, ¿verdad? Estudiar, lea bien mañana, concéntrese, prueba ahora que puede ingresar a la plataforma de Santillana, ¿verdad? Y así usted está más que seguro que no tiene ninguna dificultad y ya mañana usted tranquilito ahí, ya haciendo su examen. Duerman bien, ¿verdad? Coman rico y tomen mucha agua, ¿de acuerdo? Vaya, pues bueno, y recordemos siempre que podemos ver las clases del MINET o escucharlas, ¿verdad? A través de la radio, ahí lo que nos sea más fácil, ¿de acuerdo? Gracias, chicos. Feliz tarde. Mañana. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor. Adiós, gracias.